grabando. En la clase anterior, esto es estadística descriptiva, sesión 26. En la clase anterior, estábamos explicando los pasos para elaborar una distribución de frecuencias. Explicamos lo que es la regla de Sturges, que el primer paso se llama rango, el segundo número de clases y el tercero intervalo de clases. En este video ahora vamos a explicar cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias a partir de un conjunto de datos. Entonces, ya vámonos acercándonos un poco. Aquí. Entonces ya tenemos una parte hecha. Vamos a trabajar la otra ahora. Por acá. Entonces, vamos a ver. Para elaborar una tabla de frecuencia, lo primero que debo saber, ¿cuál es la variable? Esos numeritos que estaban ahí, ¿qué son? El título, ¿qué dice que es? La muestra. ¿Qué son esos numeritos? Gastos. Estos son gastos diarios en fotocopias. Es el dinero que los estudiantes gastan en fotocopia. 30 pesos, 15 pesos gastan, 27, 40, 33, etcétera. Esos son gastos. Cuando usted va a hacer una tabla de frecuencia, tiene que leer el título del ejercicio a ver qué son esos datos. Si es edad, si es hijos, si es peso, si es talla, lo que sea. En este caso, si son puntuaciones, calificaciones, etcétera. En este caso son datos. Eso no es nota de un examen. Esos son gastos en fotocopia. Entonces, a la tabla le debemos escribir gastos. Gastos. Lo segundo es la tabla de frecuencia se inicia por el número mínimo. ¿Cuál fue el valor mínimo? De esos datos, ¿cuál fue el mínimo? 15. El valor mínimo fue el 15. Por ese número se inicia una tabla de frecuencias. Si cuenta con las manos, el intervalo, ¿de cuánto en cuánto va el intervalo en esta tabla? ¿Cuánto dio el intervalo de clase? 5. El intervalo de clase lo calculamos y nos dio 5. Quiere decir que va de 5 en 5. Si inicia en el 15, ¿dónde termina? Con las manos. 19. 19. 19, muy bien. En 19. La otra clase inicia en 20. ¿Y dónde termina? 24. La otra clase inicia en 25. ¿Y dónde termina? 29. 29. La otra clase inicia en 30. ¿Y dónde termina? 34. La otra clase, ¿dónde inicia y dónde termina? Inicia en 35. ¿Termina? 35. Termina en 39. 39. Pregunta, ¿cuántas clases yo voy a hacer? La que yo quiera. No. ¿Cuántas No. clases debo hacer? Hasta el número máximo. Hasta el número No. máximo. No, Hasta el número mayor. no, Hasta el más grande. no, no. Usted calculó algo que se llama número de clases. ¿Cuántas clases debe hacer? Son 7 clases. 7. El número de clases le dio ¿cuánto? 7. ¿Cuántas clases debe hacer? No importa el valor. 7 clases. 7. ¿Cuántas llevamos? 5. ¿Cuántas faltan? 2. Nena, habla con mami. Dile que no puedo contestarle ahora, muy negra. ¿Cuál sigue?
¿Cuál sigue? 40. 40. 44. ¿Y la otra? ¿Cuál sigue? 45, 49. 49. 49. Ahí están las 7 clases. Ahí terminamos. Entonces agregamos total al final. Porque hicimos toda la clase que nos dijo. Mira, tienes que tirarle ahora porque hasta que yo entiendo, Entonces, continuamos. que por eso yo no cojo el celular. Gloria, pon micrófono que ahí está interrumpiendo. Silencio. Entonces, ya tenemos las 7 clases aquí, ¿verdad? Son 7 clases porque nos dijo el conteo que era 7. Van de 5 en 5 porque el intervalo de clase dijo que era de 5 en 5. Si quiere comprobar que van de 5 en 5, tome un límite inferior cualquiera, digamos el 25, y réstele el anterior que es 20. 25 menos 20 da 5. Está correcto todo. Ahora, como ustedes son novatos, vamos a iniciar con el conteo. Conteo. ¿Qué es el conteo? ¿Cuántos estudiantes, cuántos de los 50 gastaron entre 15 y 19 pesos en copia? 15, 16, 17, 18 y 19. ¿Cuántos? Vamos a ver. ¿Cuánto hay del 15 al 19? Del 15 al 19, ¿cuánto hay? Aquí tengo un 15. ¿Hay otro 15? 2. ¿Hay 16? No, ¿Hay 17? no. Sí, hay 17. Sí. 18. ¿Hay 19? No, ¿Cuánto gastaron de 15 a no. 19? 2 personas. 2. 2. Entonces vamos al conteo y hacemos 2 palitos y le ponemos un 2. ¿Cuánto gastaron del 20 al 24? Qué bueno. Del 20 al 24, ¿cuánto gastaron? Del 20 al 24. Yo veo un 20 aquí. ¿Qué más? Del 20 al 24. 21 y 23. Son 4, 4, 21, 23, 24. Entonces son 4. Son Sí, Del 4. 20 al 24 solo aparecieron 4. Entonces ponemos 4 palitos y ponemos 4 aquí. Del 25 al 29, ¿cuánto hay? 25, 29. 25, 29. El 27 va. El 29. 27. Sí. El ¿Cuál más? 28. ¿Cuál más? 25, 29. El 26. Ahí. Se repite de nuevo el 28. ¿Cuál es más? 25. Tengo 6, 28. 25, 25. 26. Vaya a ver, 25, O sea, 29. 1, 2, 3, 4, 5. Me dio 6. 6. Entonces venimos aquí y hacemos 6 palitos. 7. 7. 7. 7, maestro. 7. 7. Hacemos 7 palitos. 1, 2, 3, 4. Ahí está 5, 6, 7. Se cuenta como los presos aquí. Después de 4 se cruza 1. 5 y 2 son 7. Del 30 al 34, ¿cuánto ustedes identifican ahí? Del 30 al 34. 1, 2, 34, el 30 de nuevo. 2 veces el 30 al 34. El 31 2 veces. 31 2 veces. 33 está 5 veces. 34 3 veces. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es 5 más? veces el 33. ¿Cuál es más? 1, 2. Hay otro El 33 veces.
No, 1, 2, el 34 está 3 veces. Del 30 al 34, ¿faltó alguno? No. No. ¿Cuántos son? No, maestra. 16. 16. Muy bien. 6. 1, 2, 3. Vamos a contar esto de 5 para 5. hacerlo más rápido. 5, 10, 15 y uno más. 16. Ahí están los 16. 16. Del 35 al 39, ¿cuánto aparecen? ¿35 al 39, ¿cuánto aparecen? 12. 35. 39. 12. 12. 12. Vamos a ver. 35, 39. 37, maestra. Ahí están. Ah, 2, 12. 6, 8, 10, 12, maestro. 12. 12. Ese conteo le va a desaparecer después cuando ya ustedes no sean novatos, después de esta vez. De 40 a 44, ¿cuánto hay? 40 a 44. 41, el 40, el 41, el 42, 40 a 44. 41, dos Ok. veces se repite. El 42. 6. 40 a 44, ¿cuánto hay? 6. 6. 6. 6. Entonces hacemos 6 palitos. Están los 6 palitos. Y por último, ¿cuánto quedan? 3. Del 45 al 49. 3. ¿Cuánto quedan? 3. 3. 3, 3. maestra. 2 49 y un 47. Y 47. 3 palitos. Entonces ya terminamos de contar. El total tiene que darnos la cantidad de números que dice aquí. ¿Cuántos números son? 50. 50. 50. 50. Entonces el total, si lo hicimos bien, tiene que darnos 50. Vamos a ver. 50. Y yo creo que sí que da 50. Ajá. $50. Escriba Sí. cuaderno, escriba en su cuaderno, FI significa frecuencia absoluta simple. Repita, profesor. FI significa frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. FR significa frecuencia relativa. ¿Cómo? FR significa frecuencia relativa. Ya. Sí. ¿Cómo se obtiene la frecuencia relativa? Dividiendo cada número entre el total. Dividiendo cada número entre el total. ¿Cuál es el primer número? 0.04. Pero 0.04 es el 2.
Y si lo divido entre el total, que es 50, ¿cuánto da? 25. ¿Cómo va a ser? 0.04. Sí, 0.04. Entre 50, ¿cuánto tocan? 2 entre 50. 0.04. El siguiente número, ¿cuál es? 4 4. entre 50, ¿qué da? 0.08. 0.08. La siguiente, ¿qué da? 7 entre 50. 0.014. 0.14. 0.14. 16 entre 50, ¿qué da? 0.32. 0.32. 12 entre 50. 0.24. 6 entre 50. 0.012. 0.12. 0.12. Y 3 entre 50. 0.06. 0.06. 0.06. Y la suma tiene que dar 1 para que esté bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué la 1, profesor? Súmelo a ver, porque tiene que dar 100%. Si ¿Lo usted agarra suma? una pizza y la reparte, cuando sume todos los pedazos, no tienen que darle todo lo que habían. Digamos que usted compra una pizza de 8 pedazos y se la coman, este se come 3, este se come 1, aquel se come 2. Cuando sumen los pedazos, tienen que dar total, el 100%. Ok. Eso es lo que pasa. Usted dividió el 100% en parte, ahora tiene que la suma darle el 100% para que esté bien. Sí, profesor. Dios. Ok. Entonces, vamos a continuar. FA menos, estos son 4 frecuencias acumuladas. La primera se llama frecuencia absoluta acumulada menos T. Así. Frecuencia absoluta acumulada. Después le pone entre paréntesis menos T. Menos D, profesor. Okay. Sí, menos T, como dice ahí. Listo. La otra se llama frecuencia absoluta acumulada más D, más T la otra. Frecuencia. Absoluta acumulada más D. Frecuencia absoluta acumulada más D. Listo. Vamos a trabajar. ¿Qué significa FA menos? Acumular la frecuencia absoluta de arriba hacia abajo. FA menos, escriba. Acumular la frecuencia absoluta desde arriba hacia abajo. Imagínese que usted tiene una alcancía y le echa 2 pesos. ¿Cuánto tiene? 2. 2. Si le agrega 4 pesos más, ¿cuánto tiene? 6. Okay.
Si le agrega 7 más, 13. 13. le agrega 16 más, 29. 9. si le agrega 12 más, 41. 41. si le agrega 6 más, 47. 7. y si le agrego 3 más, 50. 50. le doy 50, que es el total, todo está bien. La segunda, FA más es acumular, pero de abajo hacia arriba ahora. De abajo hacia arriba. Si inicio la alcancía por abajo, le echo 3 pesos, ¿cuánto tengo? 3. 3. Si le agrega 6 más, ¿cuánto tiene? 9. 9. Le agrego 12, 31. 21. Le agrego 16, 37. 37. le agrego 7, Tú tienes que dormir usted. 7, 44. Le agrego 4 más, 48. 48. 38, y le agrego 2 más, 50. 50. Quiere decir que está perfecto. ¿Qué significa ahora el FRA menos? El FRA menos significa acumular de arriba hacia abajo, pero la frecuencia relativa. FR acumulado, mírenlo aquí. FR pero acumulado, de arriba hacia abajo. El primero es 0.04. Si le sumo 0.08, ¿cuánto da? 0.12. Si le sumo 0.14, da 0.26. Si le sumo 0.32, da 0.58. ¿Con cuál es que usted lo calcula, profesor? FR, ahí dice FR. FR acumulado. FR este ahora, de arriba abajo y de abajo arriba. Empecé con el 0.4. Le sumo 0.8, da 12. Le sumo 14, da 26. Le sumo 32, da 58. Le sumo 24, ¿cuánto da? 82. Le sumo 12, ¿cuánto da? 0.94. 94. Le sumo 0.6. ¿Cuánto da? 100, que viene siendo 1. ¿Qué significa la última? FR a más. FR acumular, pero de abajo hacia arriba. Inicio por abajo, ¿qué tengo? 0.06. Inicio 0.06. Ese valor más 0.12, ¿cuánto da? 0.18. 18. Le sumo 0.24, ¿cuánto da? 52. 42. 42. 42. Le sumo 42. 32, ¿cuánto da? 0.74. 74. 0.74. Le sumo 14, 88. 88. Le sumo 8, 96. 96. Le sumo 4, da 100 que 1. Preguntas. Preguntas. ¿Hay preguntas sobre la tabla? Recuerde que FR A menos es acumular la FR de arriba abajo y FR A más es acumular de abajo arriba. Si quiere le pone una flechita, algo que usted sepa qué es. Vamos a ver. Preguntas. No hay preguntas. Vamos a continuar entonces si no hay preguntas. Vamos a interpretar. Si yo le pregunto a Ruth
que ella me puede decir de estos numeritos que están aquí. Ella me va a decir que no me puede decir nada. De esos numeritos no se puede decir nada. Pero si yo le pregunto, ella puede decir. No, sí, papi me dijo eso. Oye, Dios mío. Si yo pregunto qué se puede decir de estos números, me dicen que nada. Pero si yo pregunto qué se puede decir de esta tabla, muchas cosas. Ejemplo, ¿qué significa FI en la tercera fila? ¿Cuánto FI en la tercera fila? ¿O en la tercera clase? Frecuencia absoluta simple. Sí, pero ¿cuánto es en la tercera clase? 7. Que hay 7 personas Siete. que gastan de 25 a 29. Hay 7 Eso. estudiantes que gastan entre 25 y 29 pesos en copia. ¿Qué significa FI en la sexta clase? O en la sexta 12. fila, es lo mismo. 6, perdón. 6, que 6 personas Gastan entre 40 y gastan 44 entre 40 y pesos. 40. 6 estudiantes gastan entre 40 y 44 pesos en copia. ¿Qué significa FI en la primera clase o fila? 2 estudiantes Gastan entre 15 y 19 de 15 a pesos 19 pesos. en copias. Entonces ya usted sabe interpretar las demás, ¿verdad? El profe en la que no me salió, no entiendo muy bien. La FI en la cuarta clase, solo estoy explicando una, no he explicado las demás. FI en la cuarta clase, ¿qué significa? 16. Que 16 alumnos gastan entre 30 y 34 pesos en copias diarias. Ok. ¿Qué significa ahora la FR, frecuencia relativa, FR, en la segunda clase? Aquí la segunda. Que el 8% de los estudiantes gasta en fotocopia entre 20 y 24 pesos. El 8% de los estudiantes gasta entre 20 y 24 pesos en fotocopia diariamente. ¿Qué significa la FR en la quinta fila? El 24% de los estudiantes gasta entre 35 y 39 pesos en copias. Muy bien, excelente, Penélope. ¿Quién me lee otra? Alguien que lea otra. Yo, profe. Yo, profe. Dice en la séptima clase, dice que el 6% de los estudiantes gastan entre 45 y 49 pesos en copias. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda sobre la FI o la FR? Entonces, continuamos. ¿Qué significa la FA? ¿Qué significa la FA menos? Que esa cantidad de estudiantes gastan menos, gastan el límite superior o menos. Ejemplo, si voy a FA menos en la tercera fila, que es 13, digo que 13 estudiantes gastan 29 pesos o menos en copia. ¿Quién me interpreta otra? Dele. Yo, profe. Diga, Carla. Por ejemplo, en la quinta clase dice que 41 estudiantes gastan 39 pesos o menos en copias. Muy bien, Carla, excelente. ¿Quién más se motiva a interpretar otra de la FA menos? Yo. Diga, diga, Brenda. En la sexta clase dice que, que 47 personas o estudiantes gastan 44 pesos o menos en Ok, copias. muy bien. Vamos a la siguiente, FA más.
¿Qué significa FA más? Que esa cantidad de estudiantes gastan el límite inferior o más en copia. ¿Quién me interpreta una? Yo, profesora Yo, Gloria. profe. Yo. Primero Gloria, Gloria. después lo demás. Diga, Gloria. Que 48 estudiantes gastan de 20 a 24 pesos. No. ¿Quién la ayuda, Gloria? Yo, Diga. profe, yo. Diga. Dice, yo lo hago. Sí, Penélope. Dice que en la segunda clase, 48 personas gastan entre más de 20 24 pesos en fotocopia. No va ni entre ni va el 24. Solo va el límite inferior o más. ¿Quién la ayuda? Yo, ajá. Diga. Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Después la demás. Dice en la segunda clase que 48 personas gastan 20 pesos o más en fotocopias. Así mismo. ¿Quién me interpreta otra? Yo, profe. Diga, Frangie. O Fran. Ok. La número 3, 44 personas gastan 25 pesos o más en copias. Está bien, excelente. ¿Quién interpreta otra? Diga. Yo. Sí. 9 personas gastan 40 pesos o más en fotocopias. Ok, excelente. Y si fuera FRA menos, ¿quién me la interpreta? 3 estudiantes gastan de 29 pesos o menos en copias, en fotocopias. FRA menos, esta columna ahora. ¿Quién me la interpreta? Que el 26% de los estudiantes gastan de 25 a, No. 25 a 29. No. Dice menos arriba. Menos de Ay, qué. se me ¿Qué perdió. número menos? Disculpe. Profe, yo. A más. De 29 pesos a O menos. 25, de 29 pesos a 25. No, 29 pesos o menos. El 25 Maestro, no va para nada. Diga, Ok. Maestro, yo. diga, Milagros. Que el 12% de los estudiantes gastan de 24 a menos 20 pesos por No, el 20 no hay que mencionarlo. 24 o menos en copia. Cuando es menos, se menciona 24. este número o menos. Cuando es más, se menciona este o más. Ok, No se dice más nada. o más. Ya. Dígalo Ya. correcto, Milagro. Bernardino. El 12% de los estudiantes gastan de 24 o menos Excelente. del dinero. En copia, te puedo decir. Excelente ahí. Bernardina, dígame una. En copia. Diga, Bernardina. 82 estudiantes gastan 39 menos O menos. 39. 39 o menos en copia. Si dice Yo, menos, profesor. no lo incluye. Menos en copia. ¿Quién me interpreta de FRA más? FRA más. Vamos a Yo, ver. profe. Yo, Yo, profe. profe. A ver si ya la pegué yo. Hay muchas, cada quien una, son 6. Dice que Debe yo, profesor. Sí, diga. Sí, Gloria. Arranque una. pesos, el 96% de los estudiantes gastan 25% o más en copias. Siga, ¿quién la ayuda? Yo. Profe. Diga. Yo, varón. Yo, ahí. bien. Ok. El 42% de los estudiantes gasta 39 o menos en copia. No. Ok, lo que pasa es que estamos en más.
Si el 42 Es más. Ah, tiene ok, que ser Emma, perdón. 25 más. Ahí sí está bien. Dígalo bien, O Robert. más. Dígalo de Sí, nuevo. perdón, sí, no me. Bien. Bueno, 32 copias. 35 o más. 35 o más. o más. Ok. Cuando es Sí, menos, que lo usted dije dice al de la revés. derecha o menos. Maestro, Y cuando es más, usted dice de la izquierda o más. Sí, sí, gracias. Escriban, si se lo olvida. Dígame. Ok, gracias. que el 88% de los estudiantes gastan de 25 a 29. No, tienes que decir Solamente un número. Voy a explicar algo. 25 o más en copia. Exactamente. Mire algo, mire. Ya, para quitarle la duda. Cuando yo digo el 88% y digo más arriba, significa de ahí para adelante. Mira lo que es el 88, mire. El 88 es toda esa columna. Es de 25 o más. Del 25 hasta el 49 viene siendo el 88%. Si usted quiere, lo suma aquí, mire. Si usted lo suma ahí, eso le va a dar 88%, mire ahí. 14 más 32 más 24 más 2 y más 6 le va a dar el 88%. Entonces, si usted dice o más, es de 25 o más. Ahora, si dice el 26%, gasta 29 o menos. Si usted lo suma, esos primeros tres, le da el 26. 14 más 8 más 4 le da los 26. Entonces, cuando diga o más, tiene que ser ese número o más. Cuando diga menos, ese número o menos. Y ya, así de simple. Dígame tres rápidamente. Dígame la que usted quiera. Vamos a ver. Quedan 2 minutos para luego hacer otro video. Te lo digo yo. Sí, diga. Bien. El 96% de los estudiantes gastan entre 20 o más en copias. Sí, ok. Gastan 20 o más en copia. Muy bien. ¿Quién más? Yo, el 18% de los estudiantes gasta 40 pesos o más en copia. Ok. ¿Quién más? El 6% de los estudiantes gasta 45 pesos o más en copia. Muy bien, así sí. ¿Y alguien que me la diga con menos? Yo, profe. Diga. 12% o menos. No, el 12% de los estudiantes gastan 4 pesos o menos. Ok. Entonces vamos a salir para hacer otro video que es ya lo último. Y pasamos la lista por ahí mismo.